a grabar. Bueno, hoy, bueno, ya noticias importantes para la comunidad. Ya están sus exámenes y ya están para los que son, para los que están conmigo en métodos también, ya están sus notas de métodos enviadas. Y, y, bueno, eh, hay ahí, creo que algunas cosas, no voy a hablar de ningún examen en general, pero sí como cosas que creo que algunos de ustedes fallaron, entonces por ahí se los aclaro, ¿verdad? Que es una cosa, eh, ahí cuando uno está empezando en la universidad, uno tiende a hacer respuestas tautológicas o respuestas circulares. Esta es una palabra nueva que ustedes aprendieron. Una tautología es una respuesta circular. Eso no se hace. Es una forma equivocada de pensar que es, por ejemplo, si uno les pregunta qué es comer, ¿verdad? Y entonces ustedes dicen, comer es cuando uno está comiendo, ¿verdad? Eso es una definición circular, eso no se hace. ¿Por qué? Porque les están pidiendo que definan algo y lo definen con el definiendo, ¿verdad? O ¿qué es el poder? Y ustedes dicen, poder es cuando uno tiene poder. Esas definiciones se llaman definiciones circulares, no se hacen, son tautológicas. Uno no puede definir con la misma palabra que le están pidiendo que uno defina, ¿verdad? Eh, entonces, si se les pregunta qué significa que los seres humanos nacen libres e iguales, ustedes no pueden responder, significa que nacemos libres e iguales. Es una definición tautológica, ¿verdad? O sea, ¿qué significa libre? ¿Qué significa igual? ¿Verdad? Eh, ahí lo importante es atenerse a las definiciones. Otra cosa que vamos a ver aquí también ahora, qué es esto de barbarie, ¿verdad? Se supone que se le llama barbarie a la violación de los derechos humanos. Y en el contexto de la Declaración Universal de Derechos Humanos se piensa en la barbarie de la Segunda Guerra. Algunos de ustedes se refirieron al olvido de los derechos humanos como algo que tiene que ver con una cosa personal, o sea, como que si las personas individuales no conocen los derechos humanos, entonces esto produce actos de barbarie. La declaración, primero, uno puede ignorar cuáles son los derechos humanos y no por eso comportarse de manera bárbara, ¿verdad? Puede ser que muchos de ustedes antes de esta clase ignoraran cuáles son los derechos humanos que existen y no por eso hayan cometido algún acto de barbarie. Y luego hay cosas que son desagradables, pero no son actos de barbarie. Por ejemplo, la prepotencia es algo desagradable, pero no es un acto de barbarie, ¿verdad? Es decir, pueden considerar que su profesor es un prepotente y es muy desagradable que el profesor sea prepotente, pero eso no es una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Eso nada más es una actitud inadecuada del profesor, ¿verdad? Que tiene que ser corregida sobre la base de argumentarle al profesor por qué no puede ser así. O, o que alguien sea grosero en el trato con otras personas, eso es desagradable y la gente no debería ser grosera en el trato con otras personas, pero eso no es una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, no todo comportamiento desagradable o no todo comportamiento arbitrario es una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Para que haya una violación de los derechos humanos tiene que haber algo más, ¿verdad? Entonces no tiene que ver con ignorancia y no tiene que ver con situaciones desagradables o con malos tratos sí tiene que ver con malos tratos en el sentido más débil de la palabra, ¿verdad? Con ser grosero, gritarle a alguien, no sé, ignorar a alguien. Todo eso es muy desagradable, todo eso no debería ocurrir, pero no da para que se considere una violación de los derechos humanos.
De lo que habla la barbarie ultrajante, de la que habla la declaración, es cuando los estados, porque la Declaración de Derechos Humanos piensa en nivel de estados, lo que garantiza que los derechos humanos ocurran son los estados, ¿verdad? Son los estados los garantes de garantizar los derechos humanos, son los estados los que violan los derechos humanos. Entonces, quienes ignoran los derechos humanos son los estados, ¿verdad? Cuando los estados ignoran los derechos humanos, se cae en una situación de barbarie ultrajante, ¿verdad? Y por último, que esto fue más, eh, creo que esto les costó más y bueno, eso está un poco tanto en la lectura de sobre la pedagogía de lo primero de Pablo Freire, que lo vimos en un video en la clase pasada, y como en la lectura que vamos a hablar ahora, que vamos a hablar de la filosofía latinoamericana, de la liberación, de la idea de América Latina y todo esto, que nos va a tomar esta clase y la otra, por lo menos, eh, esta palabra individuo, ¿verdad? Lo primero que tendríamos que pensar es que solo en la sociedad capitalista moderna, esta palabra individuo es una palabra importante y es una, eh, digamos, sí, es importante y además el centro de nuestras reflexiones está en entender cómo funcionan los individuos, ¿verdad? Todo esto a nosotros, no, a ustedes y a mí, no nos parece raro, porque nosotros ya estamos socializados en la sociedad moderna. Y además, no solo ya estamos socializados en la sociedad moderna, hemos sido educados en la sociedad moderna, tenemos los valores de la sociedad moderna, sino que además nos parece que la sociedad moderna es la única que ha existido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Que es, por ejemplo, ustedes han visto los Picapiedra. ¿Nunca vieron los Picapiedra? Sí, sí, lógico que sí. Sí, de Pedro Picapiedra y Pablo Marlon, ¿saben de qué estoy hablando? O es una cosa demasiado señor mayor? No, obviamente sí. Todo el mundo conoce a esos dos, yo creo. ¿Verdad? Y es una serie de dos, ¿verdad? Los Picapiedra, ¿y alguien sabe cómo se llama la serie hermana de los Picapiedra? Que es menos conocida de los Picapiedra. Un saco de jocotes, al que se sepa eso. ¿Cómo se llaman? La serie gemela de los Picapiedra. ¿Mm? Nadie. Qué triste, ya no ven cosas de Hanna-Barbera ustedes. Ni idea, dice Esteban. Nadie. No puede ser. ¿Ya ustedes no ven esas series? Bueno, es que no se me ocurre, no se me ocurre otro ejemplo. Bueno, la serie hermana de los Picapiedra se llama Los Supersónicos. Estas dos series son series de Hanna-Barbera, 1959. Y eh, alguien puede, bueno, Los Picapiedra, alguien de los que lo vio puede contar de qué trata. Y básicamente cuenta la historia de, de un mundo así como cavernícola, ¿verdad? De piedra y que todo es así y básicamente se centra como en la vida más que todo de Pedro y y cómo siempre se sale con la suya con Pablo y así, como peleas entre ellos y así, como una relación amor-odio entre los vecinos. Es una, es una, es una sociedad de cavernícolas, ¿verdad? De hombres primitivos. Y ¿cómo, Esteban, cómo es la introducción de los Picapiedra? ¿Qué es lo que pasa en la introducción? Lo podríamos ver, de Eh, hecho. Déjame ver, eso debe estar en YouTube. sí, Vamos. como que Pedro se levanta y como que hace todo un día en la introducción, va al trabajo y todo, y después se regresa y en la noche se pone a ver televisión, creo, y se cuesta a dormir y ya empieza el episodio. Muy Mientras bien, hace la canción. vamos a verlo. Eso debe estar en YouTube. No tenía pensado hablar de los Picapiedra.
pero así es las clases de filosofía, uno nunca sabe por dónde van a ocurrir. Aquí está. Vamos a ver. Obviamente tiene un anuncio. Eso que YouTube tenga anuncio me parece tan raro. Ok. Entonces vamos a ver la introducción de los Picapiedra. Muy importante para la comprensión de la filosofía contemporánea. Esta es la introducción, por si no han visto los Picapiedra.